Bien, nos encontramos hoy con el 34º encuentro con Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Es la parábola del buen samaritano. Nos habíamos preguntado cuál era la intención del escriba para preguntarle a Jesús. Y si la respuesta que éste le da lo conforma. ¿Y qué enseñanza sacamos nosotros de esta parábola? La parábola del buen samaritano es exclusiva de Lucas. La ocasión surge a raíz de una pregunta que le hace un escriba. Este lo tantea con una pregunta que apunta a probarlo en el conocimiento de la ley o en su sabiduría para poder interpretarla, o para ver si enseña cosas distintas de las que transmitieron los antiguos generación tras generación. Es una pregunta de la cual cree saber de antemano la respuesta. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le retruca pidiéndole que él mismo le recite lo que dice la ley. De este modo le hace entender que él no tiene una doctrina diversa de la que está contenida en la ley, sino que en todo caso una verdadera y más profunda comprensión de la ley. El escriba responde resumiendo diversos pasajes del Antiguo Testamento, del Deuteronomio o del Levítico, diciéndole: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, hace una muy buena síntesis de los pasajes de la ley. Es claro que el semitismo solo alude a las diversas partes del hombre, alma, corazón y mente, con la intención de indicar la totalidad de la persona. Nuestro Señor aprueba la síntesis de este escriba y da en apariencia por terminada la respuesta diciéndole: has respondido bien, haz esto y tendrás la vida eterna. El camino para la salvación es, pues, un camino del amor a Dios y el amor al prójimo. Y esto ya está en el Antiguo Testamento. Pero el escriba debía justificar su pregunta y dejar en claro a sus oyentes que no había interrogado por ignorante, no quería pasar por discípulo del maestro, sino por un experto de la ley. Por eso retruca con la pregunta sobre el prójimo, como dando a entender que su pregunta inicial iba dirigida a ese punto. ¿Quién es mi prójimo? Y la pregunta deja entender que entendía el concepto de prójimo en sentido muy restrictivo, despojado de la connotación original, según la cual el prójimo es simplemente aquel a quien tengo cerca. El escriba no lo entendía así, de lo contrario su pregunta carecería completamente de sentido. Para él, como para muchos judíos, la proximidad entre los hombres se basaba en la afinidad del parentesco, de la raza, de la religión, y quizá podía restringirse más todavía en el sentido de aplicarse exclusivamente a los miembros de la propia familia, del clan, a los hijos y quizá incluyendo a amigos. La pregunta solo se comprende en el contexto de esta visión reducida de la caridad. Jesús responderá con una parábola en que rompe esa estrechez de concepto. Ante todo centrará la acción sobre un hombre, no sobre un judío. Puede ser cualquier hombre, de cualquier raza, de cualquier religión. Jesús universaliza al máximo su lección. La historia creada por Jesús podía acaecerle a cualquiera. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Era un camino solitario y rocoso, una región que abundaba en los barrancos. Y los asaltos de ladrones en este camino están referidos en la literatura desde la antigüedad hasta la edad moderna. Y esto fue lo que aconteció a este hombre, que cayó en manos de malhechores, quienes lo dejaron agonizando junto al camino. Nuestro Señor describe las actitudes de tres caminantes: dos judíos que tenían razones de peso para entender la ley divina, un sacerdote y un levita,
es decir, gente al servicio de Dios, uno considerado por los judíos como un paria, el tercero, el samaritano, es decir, el peor que un hereje. Los dos primeros, después de ver al hombre tirado, se hacen los distraídos y dan un rodeo. Este es un ejemplo para nosotros. Los rodeos que podemos evitar para no quedar enfrentados al dolor ajeno o para eludir la responsabilidad de hacernos cargo del otro. Estos dos hombres de corazón tan poco divino nos representan a nosotros cada vez que evitamos quedar comprometidos en la ayuda del prójimo necesitado. No queremos perder nuestro tiempo, no queremos desviarnos de nuestros planes prefijados, no queremos gastar esfuerzo y dinero. Pero por sobre todo no queremos que nuestra conciencia nos reproche nuestras miserables actitudes y por eso elegimos dar un rodeo. ¿Qué nos aporta el rodeo? No quedar cara a cara con la necesidad ajena y por tanto ante la verdad que no queremos hacer nada concreto para solucionarla. Y parece más fácil controlar la conciencia si podemos excusarnos pensando que no nos percatamos completamente de lo que está sucediendo. Hasta hace falta cierto valor para reconocer: sé cuánto me necesita este hombre, pero elijo ser un miserable, un egoísta y no ayudarlo. Probablemente el sacerdote y el levita no carecían de sentimientos, pero defendían inconscientemente su comodidad. Algunos interpretan esta actitud como dictada más bien del temor a contaminarse legalmente del hombre medio muerto, entendiendo que por eso Jesús eligió dos personajes que pesaban en la sociedad por ser fieles observantes de la ley. Si el hombre estaba efectivamente muerto, ellos habrían quedado ritualmente contaminados. En este sentido, representarían a quienes ponen el rito por encima de la misericordia del socorrer al prójimo. Entre nosotros, que no tenemos esa legislación que tanto critica Jesús, se aplicaría más bien a los que sienten asco por aquel prójimo pecador miserable de extrema necesidad física o moral, porque es más atractivo dedicarse a los más educados, a los pudientes y a los cultos. Siempre tiene su cuota de sacrificio al salir al encuentro del sucio, del maleducado, del borracho, del desheredado, del que vive entre la basura en estado moralmente salvaje o semisalvaje. En fin, que estos dos personajes con su proceder dan para mirarnos a nosotros como los cómodos, como los comodones, los indiferentes, los egoístas, que llenamos el mundo y la misma iglesia de Dios. A estos dos Jesús opone la actitud del samaritano. Tiene que haber sido duro para los oyentes oír de labios del Señor el elogio de un enemigo, de un paria, de un hereje. Pero Jesús echa sal en el orgullo herido del judío y elige el personaje despreciable del samaritano. Este no duda en acercarse al malherido y siente compasión, cura las heridas con su propio aceite y vino, lo carga sobre su propio asno, lo lleva a la posada, vela junto con él y al tener que marcharse paga por adelantado para que el posadero continúe atendiéndolo y se comprometa a pagar a su retorno lo que éste gaste de más. El escriba había respondido que se debe amar al prójimo como a uno mismo. ¿Qué entraña esta expresión? Lo primero es que debemos amarlo verdaderamente como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Esto lo hacemos si amamos al prójimo por sí, no por nosotros. Recordemos que hay 3 clases de amor, de los cuales uno es verdadero. El primero es el amor motivado por la utilidad, el que ciertamente no es verdadero amor. El segundo es el amor causado por el deleite, tampoco es verdadero amor. Y el tercero es el amor causado por la virtud, y solo este podemos llamar amor. Cuando amamos de este modo, no amamos al prójimo por nuestro propio bien, sino por el del otro. Lo segundo es que debemos amar ordenadamente.
Es decir, que no debemos amar más que a Dios, y en la misma medida en que amamos a Dios, sino exactamente lo debemos amar al otro como a uno mismo. Y esto le enseña el Señor al decir: quien ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí, y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. En tercer lugar, lo que debemos amar debe ser eficaz. Uno no solo se ama, sino que procura con dedicación conseguirse bienes y evitarse males. Así también debe ser con el prójimo. En cuarto lugar, lo que debemos amar en forma perseverante, como uno ama en forma perseverante. Jesús le pregunta luego a su interlocutor: ¿quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y en el uso corriente, prójimo designa a una persona que se encuentra cerca mío, pero el concepto indica una relación y vale tanto para esa persona respecto de mí como para mí respecto de ella, porque yo soy su prójimo. Comportarse como prójimo significa actuar convencido de que tengo una obligación moral respecto a alguien, de quien soy guardián de mi hermano. Ver al otro, sea quien sea, como prójimo, es decir, como persona puesta por Dios a mi cuidado, es una obligación natural y sobrenatural que está expresada en el primer mandamiento. El escribano responde: el samaritano, porque como judío sentiría reticencia a hablar bien de un enemigo, y lo designa sin embargo con un apelativo más eficaz: el que practicó misericordia. Y sin darse cuenta dice una gran verdad, porque la misericordia es superior al origen, a la raza, a la tribu o a toda costumbre. Los hombres se hermanan cuando pasan de ser hijos de la misericordia. Las obligaciones de la misericordia están por encima de toda barrera racial, ideológica, geográfica, incluso religiosa. Hay un orden, indudablemente, en la caridad, pero el orden es jerarquía y un antes y un después, y no exclusión. La caridad y la misericordia es ordenada, pero es universal. Y Jesús da terminada esta respuesta diciéndole: vete y haz tú lo mismo. Porque si no se vive la caridad, no vale de nada conocerla. Espero que les ayude a una profundización del texto. Un abrazo.